Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital. Y en este video quiero que hablemos de procesos de aprendizaje, pero no enfocados en el aprendizaje, sino en el proceso que hay en el medio, porque dar los primeros pasos en algo siempre es difícil y no conformes con esa dificultad. Encima queremos que a los primeros intentos las cosas nos salgan perfectas y está muy bien ver nuestro punto de partida y ver el punto al que queremos llegar y la meta que tenemos, pero no hay que perder de vista el proceso que hay en el medio, no hay que perder de vista los escalones que nos van a llevar desde nuestra largada hasta nuestra llegada. Así que si estás dando los primeros pasos en una profesión, si estás en el proceso de hacer una carrera o si estás aprendiendo cualquier cosa y te está costando, quédate porque vamos a hablar de algunas cuestiones que aprendí a lo largo de todo este tiempo sobre cómo es y cómo hacer, qué características tienen esos procesos desde un punto de partida hasta un punto de llegada. Así que empecemos. Esto que estás viendo en este momento de yo sentada acá, hablándole a una cámara, relatando lo que escribí para este video y editando y subiendo este video, esto yo no lo sé hacer. Esto es un proceso de aprendizaje, así se ve un proceso de aprendizaje. Así que más que un video sobre explicaciones, quise hacer un video sobre experiencia, sobre lo que he aprendido sobre ese proceso a lo largo de todo este tiempo, sobre cómo está siendo ese proceso para mí, porque también puede ser que para vos ese proceso sea de la misma forma. Así que vamos a hablar de procesos de aprendizaje, pero no de aprendizaje en términos cognitivos, sino aprendizajes en relación a lo emocional que requiere, que implica y que conlleva el proceso de llevar adelante un proyecto grande como puede ser recibirte, como puede ser abrir tu primer consultorio, como puede ser irte a vivir sola o emigrar. No sé, para mí el proyecto grande está siendo este de construir este espacio y está teniendo estas características que voy a pasar a contarte ahora. Pero antes de contarte eso, te quiero recordar que podés darle me gusta, suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, compartir y todas esas cosas buenas, porque este es un canal nuevo y como sabemos, los canales nuevos llevan muchísimo tiempo en crecer, así que si te sirve este canal o este video de alguna forma, interactúa de cualquier manera y va a ser bienvenido. Dicho esto, déjame que te explique de qué hablo cuando hablo de proceso o qué significa para mí cómo está siendo ese proceso. Desde hace mucho tiempo entendí que necesitaba crear un espacio de trabajo, que mi objetivo era tener un espacio de trabajo que me permitiera, me diera cierta libertad, bastante libertad para desplazarme. Porque mi objetivo final, el sentido que yo encuentro en las cosas es poder viajar. Entonces, tener un trabajo que me permita eso y construir ese espacio desde la virtualidad, para mí era muy importante. Y rápidamente también entendí que para lograr eso, como una de las vías para llegar a ese objetivo, las redes eran una herramienta importantísima. Y quien se haya propuesto construir algo en torno a las redes va a estar de acuerdo en que es una tarea no solo titánica, sino que requiere de muchísima paciencia y constancia porque es un proceso muy lento, muy progresivo. Construir algo y usar las redes para algo más que entretenimiento o buscar información o lo que sea,
es una tarea enorme y entender cómo llevar a cabo esa tarea, entender cómo usar esas herramientas, es algo que me llevó muchísimo tiempo, que no lo entendí tan rápido como entendí todo lo otro. Y que para mí, además, se sintió y todavía se siente a veces como gritarle al vacío, como hablarle a una pared. Entonces, trataba de sacarle la ficha a esto de usar las redes como una herramienta, de construir algo en torno a eso. Y cada vez que buscaba información o cada vez que intentaba aprender algo de eso, las frases con las que me encontraban eran del tipo: no hace falta estar lista para empezar o empezar antes de estar lista, podés empezar y avanzar sin tener todo resuelto, no hay una forma correcta de hacer las cosas, hay una forma propia de hacer las cosas, podés avanzar aunque no tengas clareza, porque la clareza va a venir en la medida en la que avances y hagas y acciones y me exasperaba sobremanera porque yo necesitaba clareza, yo necesitaba certezas, necesitaba un cartel luminoso que me diga exactamente cómo y por dónde ir desde mi punto de partida hasta el punto al que yo quería llegar. Y si bien esta vez era un poco diferente con esto de las redes, porque creo que quizás no hay tantas personas que hayan hecho ese recorrido, quizás no hay tanta clareza tampoco sobre cómo hacer ese recorrido, pero no era diferente a otras cosas que ya había hecho en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hice la carrera, yo sabía que tenía que rendir determinadas materias y había un plan más o menos de materias, pero no necesariamente uno lo hace de esa forma. Puede rendir una materia que está en primero más abajo, o puede priorizar algunas cosas y no otras. Y ese camino tampoco iba a ser el mismo para todo el mundo, porque había personas que, qué sé yo, tenían que cuidar familiares, había personas que se habían mudado al lado de la facultad, había personas que viajábamos desde súper lejos, había personas que hacían la carrera como un hobby, que no tenían prisa, que la hacían a su ritmo, que la hacían por gusto, y había otras personas que estábamos desesperados por recibirnos. Entonces, todos íbamos a ir de un punto tal a un otro punto que era recibirnos, pero no todos teníamos las mismas cartas para jugar y no todos íbamos a hacer ese recorrido de la misma forma. Y lo mismo, no sé, para llegar a una ciudad hay diferentes formas, para lograr un mismo objetivo hay diferentes formas también. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que tuve que entender, que el 90% de lo que caminemos y del recorrido que se haga, de ese aprendizaje para llegar de un punto al otro, va a depender en gran parte de una misma. Los medios y caminos para llegar de un punto al otro van a ser en un 90% propios y únicos, dependiendo de las cartas que cada una tiene para jugar y también de las prioridades, de las preferencias, de las posibilidades. Ahí fue cuando todas esas frases que estaba escuchando empezaron a tener un poco más de sentido. La primera fue que cada una tiene que hacer el propio recorrido. Una puede inspirarse, una puede aprender, pero la experiencia tiene que ser propia. No se puede andar el camino ajeno. Y esa fue como el primer escalón fácil de comprensión. El segundo escalón fue como, ok, tengo que hacer mi experiencia, pero ¿cómo sé si está bien mi experiencia? ¿Cómo sé si estoy haciendo las cosas bien si no hay como mucho parámetro? Entonces, ese segundo punto que creo que es importante entender cuando una transcurre ese proceso es que hacer la propia experiencia y aprender de la propia experiencia y hacer el propio camino es un poco como caminar en la niebla. Vas sin tener tantas certezas y clarezas. Y hay gente que recorre ese camino con muchísima seguridad y confianza y me parece admirable,
pero muchas veces no es así, porque no es fácil que sea así, y una va en la confianza y en la apuesta de que ese es el camino que más o menos va a ayudarnos a lograr determinada meta. Y obviamente eso lleva tiempo, entonces no solo hay que hacer la propia experiencia, sino también hay que tener paciencia en hacer esa propia experiencia, en construirse más o menos el trayecto que va a llevar de un punto al otro. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar una carrera, hay un millón de técnicas que podría usar, técnicas de estudio. A mí me llevó un tiempo entender cuál era la técnica mejor para mí. Entonces, en el primer final me saqué un 4 porque no sabía muy bien cómo estudiar, no sabía muy bien cómo funcionaba todo el entorno de la evaluación y qué se iba a esperar de mí, etcétera. En el segundo me saqué un 7 porque más o menos había pasado por un primer momento y más o menos entendí un poco más. En el siguiente me saqué un 9 y la cosa fue mejorando. Pero ese proceso me llevó un tiempo. Es imposible saltarse ese paso. Y eso lleva paciencia. Lo mismo cuando me mudé sola, aprender cuál era la mejor rutina para mí, que va a ser diferente a la rutina de otra persona. Y lo mismo cuando empecé a viajar, entender qué decisiones tomar que para mí sean las que me dejan más tranquila o las que, no sé, con las que me siento más cómoda. Yo miraba alrededor y eran diferentes de las de otras personas, pero esas eran las que me servían a mí. Entonces, ese proceso de ensayo y error está ahí, es necesario y lleva tiempo y lleva paciencia. Entonces, en la medida en la que una también se va amigando como con esas ideas, va haciendo el proceso algo un poco más grato. El tercer punto es que en el aprendizaje la aproximación siempre es progresiva. Y esto no lo digo ni por mi experiencia. Este es un principio psicológico y lo digo como persona formada en psicología. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir aprendiendo del objeto, de eso que queremos conocer, en la medida en la que vamos interactuando con ese objeto, con eso que queremos conocer. Esas son las progresivas aproximaciones que vamos a tener y que nos van a ir permitiendo en cada interacción, en cada acercamiento, aprender un poco más, conocer un poco más eso que estamos intentando conocer y que de alguna forma nos va a ir acercando a un conocimiento cada vez mayor, más profundo, de eso que queremos conocer, a ese punto al donde queremos llegar. Básicamente, ningún conocimiento es de una, es decir, la primera vez que entramos en contacto con algo, la primera vez que entramos en contacto con el sistema universitario, por ejemplo, no vamos a saber cómo funciona, necesitamos más o menos interactuar con eso, haber rendido finales o haber ido a algunas clases para empezar a entender cómo funciona la dinámica universitaria. Yo no conocía, no sabía cómo hacer un video en YouTube y lo tuve que aprender y eso no lo aprendí a la primera, lo tuve que ir aprendiendo y lo estoy aprendiendo todavía en acercamientos progresivos a hacer videos de YouTube. El primer video que hice me quedó tan mal que, o sea, fue imposible editar, tuve que borrar todas las grabaciones porque no servía. El segundo lo pude editar, pero hice un montón de cosas que me parece que no estaban tan bien, pero si no lo hubiese hecho tampoco las hubiese podido observar. Entonces, el tercero ya me quedó menos peor y me permitió ver otras cosas que podía mejorar, que intenté mejorarlas en el cuarto y así es que voy. Es decir, sin esos contactos con la construcción de videos, digámosle así, es decir, sin esa práctica, sin ese intento, sin esa intención de querer entender cómo se hace y de qué se trata todo esto, no hubiese podido llegar a tener el conocimiento que tengo ahora, que sigue siendo poquísimo, pero es más que el que tenía en el primer video. Y eso me lleva al cuarto punto, que es que aprender requiere sistematicidad. Si vamos a acercarnos progresivamente a eso que queremos aprender, a ese punto, si vamos a ir de a poco, paso a paso, acercándonos hasta ese punto, necesitamos sistematicidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que necesitamos reflexionar
sobre esa trayectoria que estamos haciendo. Necesitamos reevaluar, poder entender si efectivamente estamos yendo en la dirección que queremos ir, de poder parar para pensar y afianzar eso que sí logramos conocer de eso que estamos intentando conocer. Requiere reevaluar esa trayectoria que estamos siguiendo para ver si seguimos efectivamente por ahí o si hace falta algún cambio, alguna modificación para la próxima que tengamos ese contacto, que demos un otro paso, lo demos acercándonos más aún a eso, a ese punto en donde queremos llegar. Una vez que entendí estos puntos, esto que cuesta tanto, que se escucha y parece tan vacío, pero que cuando se entiende se llena de sentido, una vez que logré verlo desde ese punto de vista, el proceso tuvo sentido y tuvo sentido también entender que es necesario que haya un espacio entre mi punto de partida y el punto al que voy a llegar. Y que ese espacio es esto, es el proceso de estar aprendiendo. Y eso ha sido todo por este video. Como siempre tenemos recomendación de película. La peli que tengo para recomendarte hoy es The Full Monty. Es una comedia que habla de lanzarse a proyectos o a propuestas cuando no necesariamente tenemos ni la formación, ni la seguridad, ni la preparación, ni el contexto ideal para ese proyecto que nos proponemos. Cuenta la historia de este papá que ejerce la paternidad de una forma un poco polémica, que se ve envuelto en deudas y que busca la forma de poder pagar esas deudas, y la forma que se le ocurre es convocando a otros amigos y colegas que también perdieron el trabajo, que también tienen dificultades económicas, para armar un show de striptease. No tienen ni el conocimiento sobre cómo armar un show, no tienen ni la formación, no tienen certeza de si eso va a funcionar, solamente tienen la decisión, la necesidad, la idea y se lanzan con eso. Entonces, lo que vemos a lo largo de la película es intentos, es personas que les preocupa hacer el ridículo, que se comparan, que no tienen el cuerpo que ellos quisieran tener, que no bailan de la forma que ellos quisieran bailar, que tienen vergüenza, que ensayan, que cometen errores, que no tienen talento innato y que definitivamente no tienen éxito inmediato, pero que sí perseveran, que sí están ahí apostando a esa idea, a ese proyecto, y vuelven a ensayar y se vuelven a juntar y lo vuelven a intentar. Y ese proceso se parece bastante a cualquier proceso de aprendizaje en el que se empieza un proyecto con la sensación de no estar lista, con la sensación de no estar formada lo suficiente y sobre todo sin un camino y sin una fórmula. Básicamente porque no las hay. Lo que hay en ese proceso es construcción. Y eso sí, ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya servido de alguna forma. Es muy de experiencia personal, pero que me imagino que muchas personas comparten. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.